comienza a partir del verso 12. Dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Padre bueno que estás en los cielos, nuevamente venimos ante tu santa y divina presencia y te damos las gracias por este privilegio y rogamos la dirección, la guía de tu Santo Espíritu. Usa nuestras mentes y nuestros corazones para que seamos receptivos a tu palabra y haya en nosotros la voluntad de ponerla en práctica. Todas estas cosas te las pedimos, dándote las gracias en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, recuerde que una vez terminamos acá a las 11, vamos a comenzar este curso. Se traza bien la palabra de verdad. Si a usted le interesa, este curso son 300 pesos por el material, el libro, y siempre se le da una cosilla, eso está incluido. O sea, fíjate que con eso, con 300 pesos no se va a ningún lado, digo yo, o se va. Bueno, se va, pero quizás no se puede volver, pero en fin, eso es con fines más bien simbólicos. Así que anímese, hermano, y vamos a comenzar este curso. Bien, ya hemos estado tratando todos estos deberes que el apóstol Pablo no solamente le manda a los hermanos en Tesalónica, sino a la iglesia de todos los tiempos. Ya vimos versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, refiriéndose a los ancianos. Tened paz entre vosotros. Fíjense que todos esos verbos están en imperativo, o sea, son mandamientos. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Ya tratamos todo esto, y dice el 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Ese es otro mandamiento. No debemos nosotros, ya lo tratamos, pagar a nadie mal por mal, sino seguir siempre lo bueno. Fíjense la palabra siempre es interesante, como la palabra nunca. Siempre, sencillamente, es siempre, en todo tiempo, en todo momento. Estad siempre gozosos. Y esta, aunque lo tratamos, vamos a darle una revisión rápida porque es interesante. Estad. La palabra estad aquí está el verbo en imperativo. Es importante eso de imperativo porque habla de que es un mandamiento, no es opcional. No es yo voy a tratar o voy a hacer intentos, sino es que te manda.
a estar siempre gozoso. En el griego original que fue escrito, siempre está primero. Siempre está primero con fines de enfatizar el tiempo, siempre, en todo momento, siempre debemos estar gozosos. El texto dice regocijarse como una elección. O sea, hay que disponerse a regocijarse porque también el verbo está en voz activa. Soy yo, es usted el que tiene que disponerse a regocijarse, a estar gozoso. Si bien es cierto esto, recuerde que nuestra naturaleza caída huye de este mandato de estar siempre gozoso. Tenemos siempre una excusa por lo cual nosotros explicar nuestro mal humor o nuestra depresión, nuestra tristeza, pero cuando es el Espíritu Santo que actúa en nosotros, y nosotros los creyentes todos tenemos el Espíritu Santo, un fruto del Espíritu Santo, algo que te va a decir evidentemente de que tú estás lleno del Espíritu Santo, es que está gozoso. Más el fruto del Espíritu, dice el apóstol cuando le escribe a los Gálatas, es amor, ¿qué más? Gozo. Así que si no está mostrando el gozo es que no está lleno del Espíritu Santo. La única manera pues de tomar verdaderamente esta decisión es confiar no en nosotros mismos, no en nuestra fuerza de voluntad, sino en la fuerza de voluntad iniciada y energizada por el Espíritu Santo, porque como Pablo enseña en Filipenses capítulo 2, versículo 13, vamos a Filipenses capítulo 2, verso 13, dice, porque Dios, ¿qué pasa? Es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El gozo no es mío, voy a ponerme gozoso ahora, porque oye bien y el cuerpo lo sabe. No. El Espíritu Santo que produce naturalmente ese gozo en nosotros, aunque la gente puede decir, pero ven acá, pero a ti te está pasando, te murió tu papá, te murió tu mamá, y tú estás muerto de risa, mira cómo estás, como no ha pasado nada. El Espíritu Santo que produce el gozo en nosotros. Regocíjate siempre. Alguien decía, cuando las circunstancias son favorables, cualquiera puede regocijarse, pero el gozo que es fruto del Espíritu no depende de las circunstancias terrenales. Brota de nuestra relación con el Señor y de las promesas preciosas que nos ha dado. Habría que destronar a Cristo para poder despojar a la iglesia de su gozo. Sabemos que hemos llegado a la madurez espiritual cuando podemos decir con Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El que dice eso de verdad, ya uno puede darse cuenta que ha alcanzado la madurez espiritual. Así que, qué bueno que nosotros podamos poner en práctica ese mandamiento. Está siempre gozoso. Naturalmente, reitero, no es que yo voy a ponerme y una técnica que hay, no. El Espíritu Santo tiene que estar a plenitud en mí para yo mostrar ese tipo de alegría. Alguien dijo, la mayoría de las iglesias y los cristianos deben tomar en serio esta exhortación. Contiene una dirección clara para nuestro culto común. La casa de Dios, que es la iglesia, es el lugar donde venimos para hacer una confesión unido y adorar su nombre.
Si pensamos solo en nosotros mismos al entrar, puede que estemos lo suficientemente abatidos y desanimados, pero ciertamente debemos pensar en primera instancia en Él. Sea Dios grande en la asamblea de su pueblo, sea exaltado como se nos revela en Jesucristo, y el gozo llenará nuestros corazones. Si los servicios de la iglesia son aburridos, es porque lo han dejado a Él fuera. Porque las buenas nuevas de la redención, la santidad y la vida eterna aún esperan ser admitidas en nuestros corazones. Ay, yo no voy allá, ay, aburrida que es iglesia. Bueno, cuidado si el problema está en ti. Quizás si tú estuvieras con el ánimo que tú tienes o tu alegría, esa puede animar al otro. Los predicadores vamos cogiendo maña a medida que nos vamos poniendo viejos. Y hay hermanos que uno mira y uno se anima porque yo recuerdo una hermana que está con el Señor ya, que yo la miraba y ella me decía así con los dedos. Y abría los ojos. Cuando uno iba bien, yo la miraba. Y como que dice, tú vas bien, entonces yo cogía más ánimo. Y hay hermanos así. Hay otro que yo le he dicho a mi esposa, no, yo no lo miro. Porque si usted lo mira, se le va el ánimo. Ellos están en eso. Entonces, la exhortación del apóstol contiene también una pista para el temperamento cristiano. No solo nuestra adoración unida, sino la disposición habitual de cada uno de nosotros es la alegría. No sería fácil medir, dice este estudioso, la pérdida que ha sufrido la causa de Cristo por el descuido de estas reglas. Se ha presentado una concepción del cristianismo entre los hombres y especialmente entre los jóvenes que no podía dejar de repeler. El cristiano típico ha sido presentado tal vez austero y puro o elevado por encima del mundo, pero rígido, frío y poco comunicativo. Si la gente viniera y viera el gozo, quisiera volver otra vez porque precisamente la gente está luchando hoy día con la depresión. La gran enfermedad del siglo es la depresión. La gente se suicida. Y usted ve en el periódico, se suicidan los niños, no piense que nada más de viejos. Se suicidan la gente joven y los viejos. Cuando una persona decide suicidarse es porque no le ve esperanza, no ve esperanza. Pero si viene a un sitio donde ve alegría, la gente eso atrae. Pero a veces vienen a la iglesia y lo que ven es un estado desanimado. Vamos a cantar el himno 253. Entonces, vaya. De la abundancia del corazón, habla la boca. No me digas que tú cantas al paso, es que no te veo cantando con devoción al Señor. El cristiano debe ser jovial, risueño, alegre, porque un mandamiento está siempre gozoso. Versículo 17, orad sin cesar. En el original está primero sin cesar. Ese orden habla de que el tiempo quiere ser resaltado. ¿Cuándo hay que orar? ¿Los viernes? Todo el tiempo. Orar sin cesar, orar siempre. En el Salmo 4, vamos a leer un poquito, pero no, nada, vinimos a leer la palabra. Vamos a ver, yo lo traté, no voy a tratarlo exhaustivamente por razones de tiempo, pero dice el Salmo 4, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. ¿Qué confianza tiene el apóstol cuando habla con el Señor? ¿Qué confianza? Se ha visto, y si usted no lo sabe, ha oído mencionar la palabra psicoterapia. ¿Qué es lo que hace el psiquiatra cuando hace psicoterapia con la persona?
tú le dices, cuéntame tu problema. Decía un profesor mío que el paciente debe salir mejor cuando ya te ha visto a ti que como él entró. Porque tú le vas a decir, dime, ¿cuál es tu problema? Cuéntame. El tú contar tu problema ya te quita una carga. Fíjese eso. Por eso cuando usted es una gente callada, que no quiere hablarlo de él, uno, ya que tiene cierto tiempo en la práctica de la medicina, comienza a tener cierto recelo porque está muy callado, él no quiere decir. Pero cuando una gente habla de lo de él, se quita esa carga. Oración, orar es hablar con el Señor, pero tiene que haber confianza. Tiene que haber confianza porque tú estás hablando con el que tiene todo el poder. ¿Con quién mejor que hablar? Que no con él que puede. No hay nada que él no pueda hacer. Además, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de justicia. Alguien comentaba, la posición de nuestro texto es muy sugerente. Observe lo que sigue. Viene inmediatamente después del precepto, estad siempre gozosos. Como si esa orden hubiera asombrado un poco al lector y le hubiera hecho preguntar, ¿cómo puedo regocijarme siempre? Y por lo tanto el apóstol agregó como respuesta, orad siempre. Cuanto más esté orando, más regocijo fluyen. La oración da un canal a los dolores reprimidos del alma. Estos fluyen y en su lugar fluyen corrientes de sagrado deleite en el corazón. Al mismo tiempo, cuanto más gozo, más oración. Cuando el corazón está tranquilo y lleno del gozo en el Señor, entonces también estará tranquilo, seguro de que se acercará al Señor en oración. La santa alegría y la oración actúan y reaccionan entre sí. ¿Estás triste? Ora. Te va a poner contento, te va a dar gozo. Y el gozo te va a dar deseo de orar. Y cuando estés gozoso y orando, va a querer adorar al Señor. Nosotros fuimos creados, los hombres y las mujeres, para alabanza de su gloria, para adorar al Señor. Esa es nuestra primera razón de ser. Por eso nosotros tenemos como costumbre comenzar con la adoración los domingos de la mañana, porque es el acto más elevado del hombre, de la criatura ante su Señor, adorarle a Él. Pero para adorar a alguien hay que conocerlo. Alguien decía, y de una manera muy gráfica, para que uno pueda entender la diferencia entre la alabanza y la adoración, decía él, que vamos a pensar de la siguiente manera, que yo esté bañándome en la playa, en el mar, y me estoy ahogando, y pasa un señor muy bien vestido, con su saco, corbata, y ve que yo me estoy ahogando, y ese señor se quita su saco y todo, se tira al mar y me saca. ¿Qué es lo primero que yo hago? Ay, gracias, Señor, ay, eso es alabanza. Ahora, yo no lo conozco a él. Ahora, si él me dice, mira, ve a mi casa, y me lleva a la casa donde él vive y me enseña que él tiene una casa grande, un hombre, una casa enorme, con una biblioteca enorme, con muchas facilidades. Entonces, yo puedo adorar porque lo conozco. Ya yo sé quién es él. Entonces al Señor, a medida que uno lo conoce más, puede adorarlo más. Observe, sin embargo, que dice inmediatamente, dad gracia en todo, versículo 18. Cuando la alegría y la oración se casan, decía Spurgeon, su primogénito es la gratitud. Cuando la alegría, el gozo y la oración se casan, el primer hijo que tienen es la gratitud. Cuando nos regocijamos en Dios por lo que tenemos y con fe oramos a Él por más, entonces nuestras almas le agradecen tanto en el disfrute de lo que tenemos como en la perspectiva de lo que está por venir.
Esos tres textos son tres imágenes complementarias que representan la vida de un verdadero cristiano. El boceto central es el vínculo de conexión entre los de ambos lados. Estos tres preceptos son un adorno de gracia para el cuello de todo creyente. Llévenlos cada uno de ustedes para la gloria y belleza. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. El Salmo 55, versículo 17, dice allí el salmista: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Con frecuencia, pero no con demasiada frecuencia, las ocasiones de gran necesidad requieren periodos más frecuentes de devoción. Cuando comenzó la pandemia del coronavirus, los WhatsApp, los Zoom no daban abasto. La gente quería orar, y orar largo, A medida que el miedo se ha ido yendo, no que porque ahora está peor, a medida que el miedo se ha ido yendo, así mismo ha disminuido el número de los que quieren orar, por lo menos a través del Zoom. Entonces, no sabemos, le dejo a ustedes la tarea, a qué se debe esa reacción. Pero aquí vemos que el salmista escoge tres periodos, que son los tres periodos más apropiados para empezar la oración. Empezar, seguir y terminar el día con Dios. Alguien dijo, es la sabiduría suprema. El salmista dice que él va a orar siempre. Seguirá en la oración a lo largo del día y irá siguiendo al sol con sus peticiones. De día y de noche veía a sus enemigos ocupados. Por tanto, él quería cubrir sus actividades con oración continua. El enemigo estaba en lo de él, pero mientras tanto él estaba en la ocupación de la oración. Era la costumbre de los hebreos piadosos, y vemos eso en Daniel capítulo 6, versículo 10. Los judíos empezaban el día por la tarde. Fíjense que dice el salmista, tarde y mañana. Los judíos comienzan el día por la tarde, basándose en cómo se habla de los días en la creación, y fue la tarde y la mañana. Entonces ellos entienden que debe ser el comienzo por la tarde. Nosotros podríamos decir por la mañana. Pero en fin, ellos empezaban el día por la tarde, y por ello David menciona la tarde primero. Los rabinos dicen que los hombres deben orar 3 veces al día, porque el día cambia 3 veces. La oración que usted hizo por la mañana, bajo el entendido de ellos, no te va a seguir, te va a servir para la tarde, porque cambió, y a la noche te cambia también. Y decían ellos, razonan, si nuestros cuerpos pobres y débiles necesitan el refrigerio del alimento 3 veces al día, quien conoce nuestra debilidad dirá que necesita un refrigerio no menos frecuente para nuestros pobres y frágiles espíritus. Si nosotros necesitamos comer 3 veces al día, porque nos da hambre y estamos débiles, él no ha comido, son las 12. ¿Cuánto más el espíritu? Entonces, aquí tenemos 3 periodos de oración. El Señor dijo a sus discípulos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8. Fíjense bien cada detalle, porque estamos leyendo muchas veces demasiado rápido. Pedid. Ese verbo pedir está en el tiempo presente y en el modo imperativo. Es un mandamiento. Hay una orden. Seguir pidiendo. Pedir. No, ya yo pedí. No, seguir pidiendo. Porque está en el tiempo presente, y en el tiempo presente el verbo es continuo. Y se te dará.
Buscar también igualmente está en imperativo en el tiempo presente. Seguir buscando. Ya yo busqué. Me acuerdo cuando antes, cuando yo era muchacho, uno lo mandaban a hacer cualquier mandado, ¿verdad? Y uno venía, que no hay, donde Francisco no hay, pero usted anduvo el pueblo. Ya no había donde Francisco, pero sigue buscando hasta donde haya. Asimismo, buscar, seguir buscando y encontrarás, dice el Señor. Dice llamar, lo mismo, imperativo, tiempo presente. El orden es seguir llamando y se te abrirá. Pues todo el que pide en el tiempo presente, o sea, como práctica habitual, recibe. Y el que busca, tiempo presente, como práctica habitual, encuentra. Y el que llama, igualmente, tiempo presente, una práctica habitual, se le abrirá. Eso es una promesa. Si vivimos de esta manera, consciente continuamente de nuestra dependencia de Dios, la oración entraña, connota que yo dependo de Dios, no de mis propias fuerzas. Yo voy a ir a buscar visa, por ejemplo, ya que yo creo que no hay dominicano que no haya ido a buscar visa. Le pongo ese ejemplo. Y cuando uno dice buscar visa, nadie dice, ¿a dónde? ¿Cuál embajada? Porque aquí no hay una sola embajada, ¿verdad? Bueno, la tendencia de uno es ir uno, pero ya uno lleva papeles, le dijeron que si te preguntan por esto, no le diga eso, ya uno va con eso. Y después que termina de todo eso, dice, Señor, ayúdame, güey. Eso va de último. No. Primero la oración. Cuenta mi mamá que una vez se le ocurrió a mi papá ir a buscar visa. Mi papá era un obrero en la fábrica de fósforo, que no era un obrero común. Y él fue sin nada. Y ella se presentó, y usted, no, le dijo todo que él era trabajador. Parece que lo vio tan serio que le dijo, no, le dio su visa porque este hombre vino muy raro. La gente suele llevar muchísimas cosas. No, él fue y le dijo las cosas como son, porque él tenía su fe puesta en el Señor. Si vivimos pues de esta manera, consciente continuamente de nuestra dependencia de Dios, consciente de su presencia en nosotros siempre, consciente de su voluntad de bendecir, entonces nuestro espíritu general de oración se desbordará de la manera más natural en una oración pública. Es instructivo leer una y otra vez en las cartas de Pablo las muchas oraciones que él interpone. La oración era tan natural para Pablo como respirar. En cualquier momento era probable que interrumpiera su argumento o lo resumiera con alguna oración de mayor o menor duración. De la misma manera, nuestras vidas deben ser vidas vividas en tal actitud de dependencia de Dios que nos moveremos fácil y naturalmente hacia la palabra de oración en todo tipo de ocasiones, sean estas grandes, pequeñas, graves o alegres. La oración será constante en nosotros. Hay hermanos que entienden que si no es orar por enfermos, no, ¿a qué vamos a ir? Pero que a medida que usted y a medida que uno va creciendo en el Señor, se va dando cuenta de que los motivos de oración son innumerables. Porque hay que darle gracias al Señor hoy, por ejemplo. ¿Cuántos se acostaron ayer y no amanecieron? Y usted y yo estamos vivos. Hay que darle gracias al Señor. ¿Cuántos no han comido nada a esta hora y usted comió? ¿Cuántos no tienen su vida, su nombre escrito en el libro de la vida y usted lo tiene? O sea, comenzamos a enumerar los motivos de gratitud al Señor y las oraciones nunca van a dejar de tener elementos por el cual nosotros venir ante el Señor en oración. Orad, por lo tanto, hermanos, sin cesar. Versículo 18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros
en Cristo Jesús. En el original primero está en todo. Y cuando en la oración griega se pone algo primero, es para enfatizar, para que le prestemos atención a eso. Significa en todo que no hay excepciones. Toda situación, todo tiempo, toda circunstancia, sea buena, sea malo, estemos contentos, estemos tristes, debemos dar gracias a Dios. Esta frase adverbial enfática y todo lo que ello lleva incluido, ella eleva esta amonestación por encima del nivel de práctica o posibilidad natural. Yo, hombre caído en pecado, no puedo cumplir esto que me dice que debemos dar gracias a Dios en todo. Imagínense que llegó el coronavirus. ¡Ay, gracias que llegó el coronavirus! No lo voy a decir. Ahora bien, si yo estoy lleno del Espíritu Santo y soy un instrumento en la mano del Espíritu Santo, voy a dar gracias a Dios por el coronavirus y por todo lo que pasó. ¿Por qué? Porque está escrito también, y la Biblia es un libro que no se contradice, que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero se me murió mi mamá. Es fácil. Allá vamos dando cuenta que ese era el momento adecuado, ese fue su momento, y darle gracias al Señor, que así fue. Entonces, tenemos que dar gracias a Dios en todo. Los dos mandamientos anteriores son continuos en cuanto a tiempo, ¿verdad? Dice, está siempre gozoso, orar sin cesar, ¿verdad? Siempre. Continuo en cuanto a tiempo, pero este mandamiento tiene un alcance universal, todo. Da gracias en todo. Muchos cristianos, aunque familiarizados con este mandamiento, lo han visto como una especie de consejo de perfección que está fuera del alcance de la mayoría de nosotros, que no somos más que simples mortales. Y ahí nos apoyamos, eso es bueno decirlo. Ofrecemos así nuestras propias paráfrasis de este versículo. Y decimos, por ejemplo, en la mayoría de las cosas dar gracias, o en algunas cosas dar gracias, o dar gracias cuando te apetezca, cuando tú quieras. No, pero ese no es el mandamiento del Señor. Es dar gracias en todo. Hay que ser honesto, ¿verdad? O seamos honestos, hay momentos en que el pensamiento de dar gracias es el pensamiento más lejano de nuestra mente. Preferimos más bien refunfuñar o quejarnos. Y así llegamos, si hacemos así, a un estancamiento espiritual, porque realmente no queremos hacer lo que el Espíritu Santo nos está ordenando. Eso no es una opción. Depende, al hijo mío le voy a dar gracias al Señor. Bueno, déle gracias porque el Espíritu Santo dice que hay que dar gracias por todo, y Él lo dice, y Él sabe por qué lo dice, porque Él lo sabe todo. Es un mandamiento del Señor. Por lo tanto, en esos momentos necesitamos recordar la ley espiritual básica de que Dios nunca nos pide que hagamos algo si Él no nos ha dado la capacidad de ejecutarlo. Él nunca nos pide. La acción de gracia es a menudo un acto de pura fe. Le doy gracias porque confío en que es correcto, porque Él me lo dijo. Es un mandamiento de parte de Él. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Nuestro intelecto, si pensamos usar la mente, este nos dice a nosotros, enójate, ponte, Dios, pero ¿cómo? Enójate, grítate, quéjate. Pero el Espíritu Santo, que es Dios, nos dice a nosotros, dad gracias en todo y en todo momento. Si respondemos al Espíritu con fe, porque Dios lo permitió y hará que funcione para bien, y genuinamente damos gracias de una manera no legalista, sino
de una manera que viene del corazón, entonces seremos bendecidos. Dejaremos de inquietarnos y se instalará un hermoso gozo y confianza en Dios. Cada vez que obedecemos al Señor hay bendición. Él nos dice que demos gracias en todo. Algo bueno va a resultar de eso porque Dios es bueno. Él no hace nada que no busque el bien nuestro. No es para decirnos, no, pero es bueno decirlo, pero hazlo tú, a veces es fácil. No estamos diciendo que sea fácil. Estamos diciendo que es conveniente. Y el Espíritu Santo en nosotros nos da la capacidad para nosotros dar gracias en todo momento. La acción de gracia también es un excelente antídoto contra la ansiedad y la preocupación. Dice Pablo en Filipenses, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. La palabra ahí es la palabra griega eucaristía. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Usted está muy ansioso. Yo no duermo, una ansiedad, todo. Está muy ansioso. O muy preocupado. Bueno, dé gracias al Señor y usted va a ver. Dé gracias al Señor. Dice Pablo, por nada esté afanoso. La palabra aquí meimao habla de preocupado. A veces estamos muy preocupados. No sé lo que va a pasar ahora con este coronavirus. Y ahora viene, porque siempre hay algo, ¿verdad? Y ahora deja que se termine esto, porque toda la crisis económica que va a venir. Estamos siempre con una preocupación. De que yo soy muchacho, siempre en el país, de que, no, esto aquí se dañó, esto aquí. Si me hubiera llevado de eso, estuviera en mi casa, ahí en el parque pidiendo. Porque no, uno se ponía a estudiar, ¿vale? Ay, muchacho, porque tú duras todo el tiempo estudiando para nada. Y esto es todo lo que uno ha oído todo el tiempo. No se lleve de eso, ponga su fe en el Señor. El antídoto contra la ansiedad y la preocupación es la acción de gracias. Alguien decía, no se pierde el hecho de que dar gracias es un imperativo presente que exige que esta sea nuestra actitud y acción habitual. La voz activa significa que la suya es una elección personal, habilitada por la gracia y el Espíritu, que todos debemos hacer continuamente. Hermano, da gracias a Dios en todo. Voy a terminar aquí porque luego vamos a comenzar el curso y vamos a dar un tiempecito antes de comenzar, pero vaya pensando. Ahí tiene usted ya. Usted está tomando cosas, pastillas para los nervios. Porque, gracias a Dios, por todo usted va a ver que va a tranquilizarse porque Él sabe todo. Y no hay nada que haya ocurrido que no esté bien hecho. Estamos a un año de la pandemia. La pandemia ocasionó, entre otras cosas, grandes problemas de ansiedad, gente que no dormía, y depresión. Todavía muchas personas siguen en esa actitud. Ahora, hermano, piensa, como dice el hermano Don Silvestre, vaya pensando. Usted también estuvo en esa situación de gran ansiedad, gran inquietud. Decía, caramba, ¿y qué va a pasar? ¿Qué será de nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que, mirando hacia atrás, y todavía no hemos salido, pero mirando hacia adelante, vamos a cambiar toda esa queja y esa preocupación y vamos a darle gracias al Señor por todo. Él sabe por qué envió esta prueba para la iglesia. Si usted pasa balance, se dará cuenta que era necesaria. Usted estaba durmiéndose mucho. Usted estaba descuidando su vida espiritual.
Usted no estaba leyendo la palabra. Usted tenía planes y el Señor afuera. Y yo voy a salir para ahí. Y el Señor dijo, no, usted no va para ningún lado, va para su casa. Yo soy el que gobierno y todo el mundo tiene que postrarse porque es el Señor que habló. Entonces, eso, todas las cosas a los que aman al Señor les ayudan a bien. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos por la hermosa oportunidad que tú nos has concedido de presentarnos delante de ti para alabarte y glorificarte. Primeramente estuvimos en la mañana recordando la persona y la obra de tu Hijo Jesucristo, y ahora en esta media hora hemos estado estudiando tu palabra, meditando en ella, sabiendo que en ella está contenida tu mente, lo que tú quieres que nosotros sepamos para que nos vaya bien. Gracias por tu palabra, porque es una luz en el camino. Gracias por ella, porque nos dice cómo actuar para que nos vaya bien, no solamente ahora, sino para la eternidad. Pedimos tu guía en todo, tu ayuda y tu dirección, y te damos la gracia por todo en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.